Pero llegas a ese punto, ¿estoy satisfecha o nunca estás satisfecha? Llega ese punto en el que dices aquí hay que parar, porque si yo ahora volviese a leer la novela seguiría Uy, ahora aquí, corrigiendo. ¿por qué he puesto con boli rojo, no? No la leo, Ah, no porque la- además si encuentro alguna ¿Pero errata por me pudor? muero. ¿Por pudor? No, no es pudor, es la sensación esa de que bueno, ya está ahí, ya no me pertenece, ya le pertenece a los demás. Ahora ya tengo que ir a otra cosa. Le ha pertenecido al lector, le pertenece al lector, pero ¿qué te dicen los lectores? Me gusta mucho la respuesta de los lectores porque el libro siempre termina en los demás, siempre es otra mirada, es una interpretación de lo que yo he interpretado. El leer es crear también. Y ellos crean su propio libro y me lo cuentan a mí. Y hay veces que no coincidimos, hay veces que, ¿por qué has hecho esto? ¿Y por qué has hecho esto otro? ¿No? Y es una alimentación muy bonita, o sea, es un enriquecimiento muy, muy placentero, algo muy... Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un escritor, ¿no? Que el lector le hable de su libro. Y además que difiera, porque enriquece el libro. Hablemos un poco de que se supone ser finalista del Premio Planeta. Además, me gustaría hacerte una pregunta. No sé si es una pregunta para ya romper una mala intención. Cuando el lector se acerca, o ciertos lectores nos acercamos, guiados por la prensa, a la obra de Inma Chacón, siempre sale tu hermana gemela, Dulce Chacón, a la que tuvimos el gran placer de conocer aquí en la feria, que cuando vino a presentar La voz dormida, La voz dormida y de grato recuerdo. Un sector de la prensa dijo que cuando tú debutaste como escritora en el 2003 con La princesa india, que era una historia que te había contado tu hermana. Quiero decir ahora a señores de la crítica, señores de la prensa, recupero mi identidad, soy Inma Chacón. Bueno, yo estoy orgullosísima de ser hermana de Dulce Chacón. Lo llevo con muchísimo orgullo. No me importa nada que me presenten como la hermana de Dulce Chacón. También hay algunos sectores de la prensa que han dicho que yo, de alguna manera, pues yo no tengo que reivindicar nada porque cuando los lectores me lean, cuando mis libros sean los que hablen por mí, no tengo yo que defenderme de nada. Entiendo que es muy normal que la gente diga, anda, ahora la hermana, ¿no? O sea, es muy normal. Y es muy normal que cuando yo salí a la palestra, pues hubiera gente que desconfiase. Lo entiendo, lo entiendo. Sí que es verdad que hubo una confusión, no sé si malintencionada o no, pero hubo gente que dijo que yo había terminado una novela que Dulce empezó y que solo le puse mi nombre. Y la verdad es que la pobre de Dulce no pudo escribir ni una sola línea. Lo que hizo fue que me encargó a mí que escribiese una novela que ella no podía escribir. Ella quería escribir una novela sobre una princesa azteca que venía a España con un capitán de Hernán Cortés. Pero eso es todo lo que yo sabía de la novela que Dulce iba a escribir. Dulce se llevó su novela en su cabeza. Ella se había documentado ya, ella iba a empezar a escribirla, tenía mucha ilusión por escribir La princesa india y cuando supo que no la iba a poder escribir me pidió que la escribiese yo. Pero ahora yo te digo a ti, escribe una novela de una princesa que viene a España con un capitán de Hernán Cortés. Yo empecé a documentarme desde el principio, no manejé su documentación y la novela, por otro lado, es un homenaje a mi hermana desde la primera línea hasta la última. Dulce no hubiera hecho un homenaje a sí misma, ¿no? O sea, las cosas al final caen por su propio peso. Y afortunadamente tenemos dos hermanas, dos grandes escritoras. Muchas gracias. Hemos hablado de la escritora, de Inma Chacón, y hemos hablado de Tiempo de Arena, has hablado de las obras anteriores, pero ahora me gustaría que hablaras de la lectora. De la lectora Inma Chacón. Yo he leído por ahí que tu madre era una gran lectora y que parece que... ¿Estáis las hermanas Chacón y tu madre en Tiempo de Arena? De alguna manera sí, porque somos mujeres fuertes todas nosotras. Mi madre es un ejemplo para mí. Ella se quedó viuda con 40 años y 9 niños. El mayor de 14 años y el menor de 5. De manera que tuvo que luchar mucho y en Tiempo de Arena las mujeres son muy luchadoras.
Son mujeres que saben lo que quieren, que luchan por ello, que saben que tiene que haber un lugar en la sociedad para ellas y que hacen todo lo posible por encontrarlo. Y bueno, en cierta manera mi madre, mi hermana, mis hermanas, todas, mis hermanos, todos estamos en las novelas. La princesa india, por ejemplo, te decía antes, es un homenaje a mi hermana Dulce, pero están todos mis hermanos, está mi madre, mi padre, estamos todos. Yo creo que en mis novelas hay muchos homenajes y en todas ellas hay algo de todos. Yo no escribo pensando en ello, pero inevitablemente te salen. Pues gracias por ofrecernos ese no escribo pensando en ellos, pero te sale. Gracias porque, aunque pone tiempo de arena, yo casi diría que es tiempo de joya. Y gracias por ofrecernos esta joya, por habernos hecho tan feliz con Tiempo de Arena y animar a quien no conozca la novela que se acerque a la lectura del libro de Inma Chacón, Tiempo de Arena, que fue finalista en el Premio Planeta 2011. Una novela que no deja indiferente, pero una novela que fascina desde el principio hasta el final. Por cierto, que además hay un homenaje a Valencia, sí, sentido en la novela. Sí, es verdad. Valencia es un personaje de la novela. Valencia como ciudad de la luz, como ciudad abierta, ciudad mediterránea, una ciudad donde se desvelan los secretos y donde creo que yo me siento siempre muy bien cuando vengo y por eso está muy presente en mi vida. Pues gracias por venir y sigue sintiéndote muy bien en esta tarde de primavera, que la primavera en Valencia es muy bonita. Muchas gracias, un placer. Gracias, Inma.